Queridos hermanos y hermanas, con mucho gusto estamos frente a ustedes para hacerles llegar la segunda parte del video. Dios nos ha dado todo. No es necesario pedir, sino tomar lo que nos hace falta. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, en el anterior video pues estábamos hablando sobre este tema tomado de este volumen 13 que habíamos puesto en vuestra consideración para que podamos meditar lo que el Señor nos ha dejado para nuestro bien y que lamentablemente nosotros no hemos tenido la oportunidad de conocer sus verdades que están encerradas en este libro del reino del fiat en medio de las criaturas, libro de cielo. Entonces vamos a continuar con este tema, para lo cual queremos hacerles conocer un gráfico que ya habíamos puesto anteriormente y que se resume en lo siguiente. Miren, si ustedes ven este dibujo, se van a acordar de lo que en algún video hablábamos de lo que son los atributos divinos. Y aquí estamos en primer lugar con esta explicación de la Santísima Trinidad, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Hijo, verdadero Dios, verdadero hombre, con voluntad humana y con voluntad divina. Entonces, como inclusive en el credo ya afirmamos estas verdades, cuando decimos que el Padre genera al Hijo. O sea, le da todo el amor el Padre al Hijo. Y el Hijo también entrega todo su amor al Padre en una correspondencia que viene a formarse precisamente la procedencia del Espíritu Santo. Genera el Padre al Hijo y el Hijo responde y se forma ya la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces el Padre, repito, genera, el Hijo corresponde y el Espíritu Santo comunica. El Padre es todo amor, el Hijo es todo amor, el Espíritu Santo todo amor. Por eso hemos dibujado este corazón para dar como significado que el amor de Dios trinitario se ha hecho un solo amor. Y esto está dibujado con este corazón donde hemos puesto precisamente la divina voluntad. La divina voluntad encierra todo lo que estamos explicando ahora. Bien, ahora, para notar ya con objetividad, hemos dibujado otro corazón, sacando de este corazón, para poner los atributos divinos que están marcados aquí, como en un pastelito, un pastelito donde hacemos divisiones, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un atributo divino, lo que dice en el mensaje, en el escrito, si meditaran en mi pasión, sería una gracia especial que ustedes recibirían. Está aquí la potencia, igual habla de la potencia cuando las personas se sientan débiles, que tomen el atributo de la potencia divina para que tengan esa fortaleza, esa fuerza para seguir con su trabajo, con su ministerio, por ejemplo, en un sacerdote, en un laico que catequiza, qué sé yo, cuántas personas que están sirviendo a Dios y están débiles, pues aquí tomen la potencia.
Tenemos luego este otro atributo que hemos puesto aquí, la divina providencia. Entonces, en la divina providencia está pues todo ese recurso que necesitamos para nuestras necesidades temporales. Hay problemas económicos, problemas materiales que necesitamos. ¿Cuántas personas hemos pasado por problemas difíciles, sobre todo en esta pandemia? Pero si acudimos, como nos enseña Jesús cuando nos dice, yo les he dejado todos mis atributos divinos para que ustedes puedan salir adelante. Yo mismo ya les conté el caso que estaba haciendo una ampliación allá en Ibarra de la librería espiritual que la instalé en mi casa. Y ya estábamos comenzando, pero veíamos que se requería de dinero. Y lo que hice es simplemente unirme. Aquí estaría esta persona como hemos puesto aquí, el hombre. Entonces aquí, unidos a Jesús, para que mi voluntad humana y la voluntad divina sean una sola cosa, hemos puesto como Jesús, ¿no? Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, con su voluntad humana y voluntad divina. Pero aquí, yo no soy Dios, soy criatura, pero como en fe le creo al Señor de que debe unirse mi voluntad humana a su voluntad divina, entonces, ¿qué he hecho? Simplemente unirme con Jesús y le añado, y con la Virgen María y todos sus hijos que están en el mundo atravesando problemas económicos, porque ese es el secreto también. No vas a pedir solamente para ti, para resolver tus problemas económicos personales, no, porque habrán miles, ahora millones de hermanos que están padeciendo las consecuencias de esta pandemia, que no hay recursos porque la economía está quebrada. Entonces yo me uno a Jesús, repito, y a la Santísima Virgen María y con todos los que estamos atravesando problemas económicos, como esa vez de la ampliación de la librería. Me uní y luego en divina voluntad glorificaba al Padre Dios, le bendecía, le daba gracias por todos y cada uno de sus hijos que están con problemas económicos. Y al mismo tiempo pedía perdón, tercer paso, pedía perdón perdón. Antes yo daba gracias por la vida de cada uno de mis hermanos en el mundo con problemas económicos. El segundo paso, dar gracias por la vida, porque es un don, una gracia que estemos con vida y que nos haya dado la vida desde la eternidad. Pero en el tercer paso ya tenemos que, ahora sí, hacer un acto de reparación, porque también al Señor le hemos ofendido en estos problemas de tipo económico. ¿Cuánta gente que ha caído en la desesperación por falta de fe, por falta de conocimiento, que teniendo toda esa riqueza, pues buscamos soluciones humanas y como no las encontramos, a veces cometemos pecados hasta de suicidios, como me he enterado que ha habido ya suicidios aquí en el Ecuador y en el mundo. Gente que no tiene salida, que está quebrado y no sabe qué hacer, tiene su hogar, su familia y no tiene trabajo. Entonces, como no conocemos esto, caemos en la desesperación y en las garras del demonio, que es el causante inclusive de los suicidios. Mejor mátate y se acabó tu problema. No. Bueno, entonces, el tercer paso, con Jesús pido perdón al Padre Eterno por todas las ofensas que cometen y cometemos los que estamos con algún problema económico. Y el cuarto paso, ¿qué hacemos? Pues simplemente tomamos con Jesús este atributo divino de la divina providencia. Entonces, ¿qué hice? A tomar este atributo de la divina providencia con la plena confianza de que yo estoy haciendo un acto de fe profundo, porque le creo a Jesús cuando le dice a Luisa, tocarán con la mano mis verdades y van a constatar de que lo que yo digo es verdad.
Y así fue. Entonces tomé, y al tomar la providencia como atributo, esta descendió. Oh sorpresa, oh sorpresa. A los pocos días que estaba ahí en este plan de ampliar la librería, pues me llegó un cheque del extranjero, de una entidad que me debía dinero. Miren, me quedé otra vez más dándole gracias a Dios y corroborando lo que ya en otras veces me ha hecho el mismo favor. Una vez más me demostraba de que lo que Él nos dice es cierto, pero como no tenemos fe en sus palabras y no tenemos fe en el mismo Jesús, que es Él mismo, la fe es el mismo Jesús, como le dice a Luisa, entonces no tenemos este recurso económico. Y al final terminé dándole ya nuestro agradecimiento y glorificando al Señor. Y te damos, contigo Jesús y al Padre, le damos gloria y alabanza por lo que nos va a conceder. ¿Por qué? Porque creo de que eso se va a dar. Ya el mismo Evangelio, como nos habla de esto, de que, por ejemplo, vamos a leer el Marcos 11:24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo recibisteis y se os concederá. O sea, hay que creer de que eso va a suceder en fe, porque, les digo, la fe no es solamente una virtud teologal, sino es el mismo Jesús. Y si yo estoy unido a Jesús, ya con Él puedo adquirir sus atributos divinos que están en Él, sus atributos divinos. Entonces lo que hago es simplemente tomar de lo que, si me he unido a Él, lo que Él tiene para mí. Eso estamos leyendo del Nuevo Testamento. Si pedís, aquí es si tomáis, pero va a lo mismo prácticamente. Entonces, lo mismo en la resurrección de Lázaro, recordarán, como cuando ya le comunicaron a Jesús de que había muerto Lázaro, Marta y María estaban desesperadas cuando llega. Si hubieses estado aquí, no se hubiese muerto tu amigo. Pero él lo hizo a propósito, no por estar jugando con el dolor ajeno, no, porque quería demostrarles a mucha gente, sobre todo a los fariseos, que no creían en los milagros. Por eso le decían a Jesús que él hace milagros por el poder de Belcebú. Qué infamia, qué pecado contra el Espíritu Santo, hermanos. Pero para demostrarles, para que vean que los milagros que hizo eran verdaderos y que iba a ser un milagro mayor para que se convenzan de que él era el verdadero Mesías. Entonces, cuando llega, pues, antes de que se produzca el milagro, él ya le da gracias a su Padre Dios por lo que va a hacer él. Claro, Jesús y el Padre Dios son una sola cosa, una sola unidad. Entonces sabía él que Dios le iba a conceder ese favor. Pero mire lo que dice el Evangelio en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 42. Dice Jesús, una vez que dijo, retiren la piedra. Y Jesús, alzando los ojos al cielo, ¿cómo se dirige a su Padre? Y le dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
Te doy gracias porque me has escuchado. Ya le está agradeciendo anticipadamente de ese milagro portentoso que va a ser. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Le está dando gracias. Y después, claro, ya con esa confianza absoluta dice, y después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera, sal afuera. Y el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle andar. Qué milagro tan prodigioso. El que ya había muerto ya hace 4 días y apestaba. Entonces, igual aquí, en el caso que le estoy contando de mi necesidad para hacer esta ampliación de la librería, pues le daba gracias ya anticipadamente, y que todo sea para tu gloria y bien de las almas, porque lo que tratamos con esa sucursal también es llegar con el Evangelio, con la palabra de Dios a tanta gente que no conoce y que por eso estamos mal, por la falta de conocimiento. Y así en todo. Esto mismo de ahora fruto de la pandemia, cuánto enfermo. Una hermana de mi secretaria, que es mi brazo derecho en la fundación, y la esposa que trabajaba con nosotros, se han enfermado del COVID. Y me llamó, y la pobre, que ella siempre es alegre, estaba sufridísima, me llamó llorando, indicándome que se habían contagiado su hermano y su cuñada y sus hijitos, sus sobrinitos. ¿Y qué es lo que le dije? Lo que me ha enseñado el Señor. Hildita, no tema, no se inquiete, es doloroso, humanamente hablando es doloroso, porque hay que ponerse en el lugar de las personas afectadas, lo que encierra esto. Y entonces le dije, solamente lo que voy es orar en divina voluntad. En divina voluntad vamos a orar. Entonces, ¿qué hice? Vine a la noche, estuve aquí en el oratorio, me uní al hermano de Lindita, a la esposa y a sus hijitos, y con todos los enfermos del COVID, porque no solamente son 4 o 5 personas, son miles. Ahí están las estadísticas. ¿Cómo muere la gente? Por falta de conocimiento. Estas verdades no se conocen, ni los médicos, ni los pacientes, muy pocas personas. Y entonces, ¿qué hice? Orar con ellos, le di alabanza y gloria y alabanza al Padre, pero siempre unido a Jesús, glorificando, y con todos los enfermos, glorificando y alabándole al Padre Dios, dándole gracias por la vida de todos los enfermos en el mundo que están con este COVID. Tercer paso, pidiendo perdón por todos los pecados que se cometen con esta enfermedad. Tantos pecados. Gente que ha comercializado con los insumos, que mismo en el Ecuador, qué horror. Aprovecharse de esa circunstancia para hacer dinero no es posible. Y así, ¿cuántos casos habrá en el mundo que negocian como me enteré en Guayaquil que un recipiente de oxígeno, por decir que valga $10, vendían en $90 por la desesperación de la gente, aprovecharse de las circunstancias. No, eso es un pecado terrible. Y en esta pobreza que no se tiene dinero para conseguir estos medios de oxigenación, por ejemplo. Entonces pedía perdón y luego, por los méritos de Jesús y la intercesión de la Virgen María, tomamos. ¿Qué tomamos? Aquí está la divina misericordia.
La divina misericordia. Tomamos la divina misericordia. Tomamos ya, porque eso nos dejó como herencia sus atributos. Y si es la voluntad del Padre, que descienda para cada uno de los familiares. Porque como estamos con Jesús unidos, esa oración se hace divina, infinita y que cubre espacios y tiempos. Entonces aquí están los familiares afectados para que llegue esa divina misericordia a través de mi oración ya con Jesús y para tantos enfermos en el mundo. Solo en el cielo veremos lo que valió esa oración hecha en divina voluntad y cuántos se curaron. Y al final te damos gracias y que todo sea para la gloria tuya y la recuperación de estos hijos tuyos enfermos. Amén. Hoy llamé, antes de hacer esta grabación, le llamé a la Hildita. Dije, Hildita, ¿cómo están los pacientes? Sí, mejorcitos. Gracias, ingeniero. Estamos viendo que ya las oraciones están llegando. La cuñada estaba, y los hijitos con oxígeno, ya les quitaron eso, porque están ya oxigenando, ya están oxigenando. El hermanito todavía sigue en terapia, pero confiamos. Si es la voluntad del Padre, que es amor y misericordia, pues si es necesario hará un milagro. Pero todo, como digo, le dejamos a Él el resultado final. Él verá. Lo que suceda es de acuerdo a su divina voluntad. Si Él nos quiere prolongar la vida, pues bendita la hora para seguir sirviéndole. Pero si es que ya es la hora de partir, pues también, qué miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Si vamos a tener ya otra vida más plena. Dejar este valle de lágrimas. Pasarán tal vez, o pasaremos por un purgatorio para llenar esos vacíos de amor, pero después ya estaremos en la gloria. Entonces, ahora que estamos festejando estos días, la vida de los santos, de los difuntos, son cosas que nos deben hacer reflexionar. La muerte misma nos debe hacer reflexionar. Que esta pandemia, por ejemplo, nos debe servir para acercarnos más a Dios. Porque el mal de males es cuando no tienes a Dios en tus vidas. Entonces, esto es lo que este mensaje nos quiere decir. Por eso se titula, ¿no? Como les dije, este video, que Dios nos ha dado todo, pero que lamentablemente no lo sabemos aprovechar. Y hemos leído la Biblia, igual, en Marcos, que hay que agradecer como si ya hubiésemos recibido el milagro o el don que esperamos. Y en el caso de Juan, la misma expresión de Jesús ante el Padre, gracias te doy porque siempre me escuchas. Y yo estaba pensando, digo, Señor, ¿qué pasaría? Poniendo un ejemplo así, muy pequeñito, en la vida práctica, digamos. Por ejemplo, pensaba, si alguien me hace un favor especial, como me hacen muchos favores mis trabajadores, y a veces les doy un chequecito de gratificación. Y me pregunto, ¿qué pasaría si viene uno de ellos? Y yo le digo, gracias por este favor que me has dicho, toma este chequecito. Y me diga, no, ingeniero, no, mejor deme en efectivo, porque a lo mejor no tiene fondo su cheque. ¿Qué les parece?
yo pues, le retiro el cheque, le digo, no has sido capaz de confiar en tantos años que me conoces, mejor devuélveme el cheque. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el cheque viene a ser como también un acto de fe. Yo creo que tiene fondos ese cheque. Entonces yo en acto de fe cojo y voy a cambiarlo y voy a tener el dinero que me está ofreciendo la persona. ¿Mm? Entonces, ¿qué hago yo? Estoy agradeciendo el favor que me ha hecho. Cuando ya recibo la plata del cheque, pues gracias, gracias ingeniero por el chequecito que me ha dado. Pero es un acto de fe, esto de que crea que hay fondos y después diga gracias, sí. O mejor todavía, que sin ir al banco, solamente en fe me diga gracias ingeniero, gracias por el chequecito. Entonces, cuando recibo un favor, lo que puedo hacer es un acto de gratitud. Pero cuando recibo un cheque es un acto de fe. Un acto de fe. Entonces, lo mismo aquí con este escrito que nos da Jesús a través de Luisa. Yo le creo a Jesús sus palabras. Es una chequera en blanco que me está dejando para que yo tome en cada cheque según las circunstancias. Hemos hecho ese gráfico. La divina providencia, la divina misericordia, la sabiduría que necesito para razonar bien mis proyectos, para tomar una decisión adecuada. Ahí tengo los cheques. Y en fe creo que se va a hacer realidad, porque sí tiene fondos de ese banco divino, como dice en el texto aquí, ¿no? ¿Recuerdan? Dice, el negocio que hace es sorprendente. Es como si pusiera en un banco todo lo que yo hice y sufrí y ganara el doble. Todo lo que yo hice y sufrí está en acto continuo de darse al hombre. Acto continuo de darse. Esa chequera que tiene fondos es para siempre cuando tú tengas una necesidad. Al menos si ya vives la divina voluntad, Jesús está en ti del todo. Entonces, con los recursos que Él tiene, con sus atributos divinos, tengo una chequera divina que no se acaba nunca y tiene un valor infinito. No solamente para las soluciones de tu vida temporal, sino cuando ya quieras crecer divinamente y seas imagen y semejanza de Jesús. Entonces, esto no se dijo en la primera parte porque, como ustedes comprenderán un poquito, me desvié porque el Señor también estaba quejando, ¿no? Cuando decía, pero lo que más me duele es ver a personas religiosas que se fatigan por la adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias, pero de mi pasión, nada. De manera que mi pasión muchas veces está lejos de las iglesias, lejos de la boca de los sacerdotes, por lo que su hablar es sin luz, y así las gentes se quedan más en ayunas que antes. Entonces, en eso nos detuvimos un poco, pero ahora ya con lo que hemos explicado, con este gráfico, y con mis experiencias personales, para pues corroborar lo que dice este video, ¿no? Para que se nos grabe y podamos seguir adelante con nuestra vida tomando estos recursos que Dios nos ha dejado, pero que lamentablemente no los utilizamos, ¿no? Por eso el título de este video era Dios nos ha dado todo. No es necesario pedir, sino tomar lo que nos hace falta. Ese es el título. Otro ejemplo que también se me ocurrió anoche, estaba pensando en todo esto.
Digo, ¿qué pasaría? Un ejemplo así mismo hipotético, a veces un poco elemental, pero vale la pena explicar, ¿no? Aquí en Ecuador, por ejemplo, hay un súper rico, un súper millonario, el doctor Álvaro Noboa, un hombre de empresario que ha hecho mucho dinero. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, vive en Guayaquil? Si él, por los medios de comunicación, dice, pues ya me voy a retirar de mi vida activa y quiero dejar todo en claro, el futuro, por decir, si tiene un solo hijo, le voy a dejar toda mi fortuna, todas mis empresas a mi hijo. Y pues ya salen las noticias y dice, ves cómo Alvarito va dejando ya la fortuna, sus empresas a su hijo único. Y que de pronto a los pocos días le vean al hijo de Álvaro Noboa en la 9 de octubre, por ejemplo, que es una avenida principal en Guayaquil, pidiendo limosna. De una limosnita para comprarme zapatos, para comprarme una camisa. Bueno, la gente se va a quedar, este está loco. Y van seguramente a quejarse donde el papá dice, vea, usted dijo que le había dejado una fortuna, pero ahí está su hijo en la 9 de octubre pidiendo caridad. ¿Qué va a hacer el papá? Va a reclamarles que estás loco. Has perdido la razón si te he dejado toda mi fortuna, todas mis empresas. ¿Por qué andas pidiendo caridad? Así más o menos somos. El Padre nos ha dejado en el Hijo toda la herencia, toda la herencia. Y aquí está, en este Jesús, la disponibilidad de que nosotros podamos tomar los atributos divinos que tiene este Jesús. La bondad, la misericordia, la justicia, la sabiduría, la fortaleza, la potencia, como aquí mismo dice en una parte. Que les daré la fortaleza si son débiles y alcanzarán riquezas si son pobres, pero en esto se refiere a la parte espiritual, desde luego. Acá también dice, todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión, pero las criaturas desprecian la medicina y no se preocupan de los remedios. Por eso se ve que con toda mi redención el hombre perece en su estado como afectado por una enfermedad incurable. Mire. Bueno, queridos hermanos y hermanas, esta lectura espero que les sirva de provecho para que tengan fe, se aumente la fe, que la fe misma es Cristo, para que Jesús viva en vuestros corazones, poniendo ya en práctica estas verdades, porque van ustedes a constatar con la mano, van a verificar, van a comprobar que lo que dice el Señor es verdad. Lo digo por mi propia experiencia. Y andamos como mendigos, como este señor del ejemplo que les puse, pidiendo caridad a los humanos para que cubran nuestras necesidades, teniendo toda la riqueza que nos ha dejado el Padre Dios a través de su Hijo. Por eso, repito por última vez, acerquémonos a estos escritos. Aquí está un tesoro inagotable que te va a llevar a una seguridad de que si practicas vas a tenerlo a Jesús las 24 horas en tu vida. Y con Él lograrás lo que no has logrado con todos los recursos humanos que has empleado inútilmente y has pasado años y años
como yo los he pasado, sin conocer este tesoro. Pero ahora que lo conozco, lo que hago es simplemente comunicarles a ustedes y vivan otra vida, ya una vida divina, y dejen todas las miserias que nos trae el mundo y nuestras pasiones. Que Dios les pague y Dios les bendiga. Hasta pronto.